Buenas tardes, bienvenidos a su programa Ciencia y Realidad. El día de hoy invitamos a la maestra María de la Luz Maldonado Ramírez. Ella es socióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. También estudió una maestría en Estudios Políticos y Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde realizó además una investigación titulada La Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca, fiesta y tradición entre degradación simbólica y apropiación comunitaria. Actualmente es candidata a doctora en estudios mesoamericanos, también por la UNAM, con la investigación Expresiones míticas y ritualidad festiva entre los zapotecas. Las áreas de investigación pues son la sociología, la antropología de la religión, hermenéutica simbólica y estudios del imaginario. El día de hoy invitamos a María de la Luz para que nos pudiera platicar sobre un resultado de investigación que ella publicó en la revista Cuadernos del Sur. El título de su artículo se denomina Ritmo del Cosmos, danzan los hombres, una mirada hermenéutica a la danza de la pluma. Pues bien, lo que hace Luz, que ahorita nos irá a comentar, es una explicación mítica, pero también religiosa, de la danza de la pluma. Maestra María de la Luz, bienvenida. Pues la idea es que nos pudieras comentar sobre este hallazgo de investigación, en principio que nos expliques cómo surge el interés de la danza de la pluma, y que además nos expliques la importancia de esta danza en estas investigaciones. Pues bienvenida. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartir este espacio y que además pues lo tengan ustedes para dar un poco de más voz a estos textos o estas investigaciones que realizamos y que muy amablemente en la revista del CIESAS nos dan la oportunidad de compartir, ¿no? Pues el interés por trabajar la danza de la pluma surge desde mi investigación de maestría, ¿no?, con motivo de la Guelaguetza, ¿no? Esto es porque, bueno, como oaxaqueña, y como oaxaqueños, la mayoría seguramente de tu audiencia, ¿no?, pero si no, incluso gente que no es de Oaxaca puede identificar que la fiesta de la Guelaguetza que se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca en el mes de julio, es uno de los acontecimientos festivos, culturales, folclóricos más importantes, ¿sí?, de la ciudad, del estado, ¿no?, y con una proyección a nivel, por supuesto, nacional e internacional, ¿no? Y lo que a mí me interesaba, siempre me llamó mucho la atención, tanto como oaxaqueña como en la investigación, o como para tratar de entender motivos mucho más profundos, más allá de la fiesta turística y folclórica, ¿no?, es esta danza en particular, que es como la danza más emblemática de los valles centrales, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas manifestaciones festivas y dancísticas en los valles, principalmente en los zapotecos, pero de diferentes otras etnias, ¿no? Pero en particular esta danza no tiene una centralidad, digamos, en las fiestas y en la ritualidad de los valles centrales, ¿no? Y por supuesto también una centralidad en la danza, en la fiesta de la Guelaguetza. Entonces, esto me llevó como a tratar de investigar de dónde viene esa centralidad, ¿no?, más allá de los usos turísticos que hay en esta celebración, ¿no?, tratar de ver cómo es que se lleva a cabo las articulaciones festivas, rituales, simbólicas, mítico-culturales en el contexto de las poblaciones que la llevan a cabo, ¿no? Y en ese contexto fue que yo pude acercarme con el grupo Huehuecoyot, Danza de la Pluma de San Jerónimo Tlacochahuaya, ¿no?, y con ellos he venido realizando un trabajo pues etnográfico de un poco ya más de 7 años para mi fortuna, tratando también de hacer seguimiento a otras variables de la danza de la pluma, tanto del Valle de Tlacolula como en Sachila, como en Cuilapan, ¿no?, tratando de indagar también pues un poco la historia, que es lo que está cuestionándose un poco también en el artículo, ¿no?, la historia de la danza de la pluma y su relación con los relatos míticos de la conquista. Sí, porque además tú dices, se trata de una danza que no solamente tiene que ver con lo mítico, sino que además tú te haces una pregunta que me parece muy importante, porque tú te haces la pregunta, ¿cuál es el lugar del mito en el proceso de conquista de México? Nada más, ¿no?
Imagínate ese peso que tiene en términos históricos para los procesos de conquista en México. Entonces, a partir de eso, ¿qué encuentras tú con esta pregunta? Claro, pues bueno, un poco por la formación mesoamericanista, a mí lo que me interesa indagar, por supuesto, que es la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos originarios, ¿no? Y cómo esto se manifiesta incluso en la actualidad o persiste en la actualidad, ¿no? Pese a que han transitado por diferentes etapas de procesos de evangelización, de procesos de aculturación, de mestizaje, ¿no? Yo retomo, no en este artículo me parece, pero en la tesis de investigación retomo la noción de Alfredo López Austin en torno a la tradición religiosa mesoamericana, que me parece se nutre muchísimo de la categoría que proponen Alicia Barrabás y Miguel Bartolomé de las configuraciones étnicas, ¿no? Porque es dar cuenta de estos procesos un poco de larga duración, pero también de sus especificidades culturales, ¿no? Y a mí lo que me interesaba entonces, ¿no? Si bien es entender los mitos que hay en el pensamiento cosmogónico y en las cosmovisiones mesoamericanas, es también cómo este contexto de la llamada conquista o el encuentro de dos grandes civilizaciones, ¿no? Como es la occidental con las civilizaciones originarias mesoamericanas, generó sus propios relatos que buscaban explicar, más allá de las funciones histórico-políticas, sociales y económicas, ¿no? Este gran momento de transición epocal, ¿no? Que encuentra en el mito, ¿no? Uno de sus formas de conocimiento más importantes, ¿no? Y que orientará y dará sentido pues a la experiencia que sigue, ¿no? Que es la experiencia novohispana, la experiencia de la colonia, ¿no? Y que en la actualidad se articula con los contextos específicos de las poblaciones, en el caso de los valles de Oaxaca, ¿no? Pues mira, lo que nos planteas entonces es que así como esto, en muchos mitos podríamos encontrar conocimiento ancestral que no solamente tiene que ver con lo que ya conocemos, porque además tú cuestionas también, no solamente se trata de hablar del sincretismo, dices, ¿no? En términos antropológicos, que nos pudieras explicar un poco para quienes nos ve, ¿no? En la sociedad en general, que nos expliques esto del sincretismo y por qué cuestionas que no solamente se trata de ese sincretismo cuando vemos una expresión artística como esta o como muchas otras seguramente. Claro, esa pregunta es muy interesante, pero además muy bella, porque también a mí me permite plantear un poco las dificultades de los estudios hermenéuticos en torno a estas manifestaciones culturales, ¿no? La hermenéutica busca hacer una interpretación, ¿no? Principalmente primero de los textos, y es por eso que trabajé en este caso el Códice Gracia Dominicano, que le da la estructura teatral a la danza, ¿no? Pero también de las prácticas sociales, rituales, en este caso festivas, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Pero estas interpretaciones también pecan, ¿no? Un poco de una sobreinterpretación, ¿no? O imputaciones de sentido que no tienen más que ver, que son más como prejuicios del investigador, ¿no? Que cuestiones que podemos observar en la realidad, ¿no? A mí el trabajo etnográfico fue pues crucial, ¿no? Porque ahí pude observar y tratar de registrar, ¿no? Cómo es que los danzantes explican su danza, ¿no? Y esto tiene que ver con el sincretismo, ¿no? Porque estas danzas, las danzas de la pluma, se llevan a cabo en el contexto de las poblaciones zapotecas de los valles centrales en el momento de sus fiestas patronales, ¿no? Entonces es un lugar de festejo del catolicismo como se experimenta en la actualidad, ¿no? Pero tenemos una danza con elementos sincréticos, tanto prehispánicos como católicos, ¿no? Que tiene momento en estas fiestas patronales, ¿no? Y no me detengo tampoco mucho en esa cuestión del artículo, ¿no? Pero también me parece muy importante el tiempo de la fiesta, ¿no? Es decir, el momento del calendario festivo ritual en que se lleva a cabo estas danzas, ¿no? También les da otras connotaciones de sentido simbólicas rituales importantes, ¿no? Pero que además en el caso de los valles centrales es en torno a todo el calendario digamos, santoral, ¿no? Que bien sabemos que en términos del sincretismo, ¿no? Se yuxtapuso a el ciclo agrícola festivo, ¿no? Pero, digamos, se yuxtapuso en el sentido de que se empalmó, ¿no? Y van de la mano, ¿no? Pero no se anula el uno y el otro,
¿no? Claro. Ese es quizá uno de los cuestionamientos por los que yo no trato tanto la cuestión del sincretismo, sino que me voy más a la cuestión de las configuraciones étnicas o esta tradición religiosa mesoamericana, ¿no? Porque es para tratar de dar cuenta de cómo persiste elementos del pensamiento mesoamericano, ¿no? Y se articulan en la actualidad con las querellas por las que están atravesando las propias poblaciones, ¿no? Y se vinculan o no, pero además también se confrontan, ¿no? Se enriquecen o se empobrecen con, digamos, el imaginario cristiano que llegó con la conquista, ¿no? Y que después se va a desarrollar en la época novohispana, ¿no? Entonces, a mí me viene muy bien esta categoría de la religión popular, como lo trabaja Jorge Félix Báez, ¿no? Por ejemplo, o Pedro Carrasco, ¿no? Pero pensándola más que como una articulación de algo nuevo, no algo novedoso, de una nueva religión, más bien como escenarios de confrontación, de diálogo, de disputa, de conflicto, ¿no? Claro. Y también de negociación, ¿no? Entre diferentes visiones del mundo y también en diferentes términos institucionales, ¿no? Porque al final de cuentas el cristianismo está marcado por la sanción eclesiástica, ¿no? Entonces, tenemos estas danzas que tienen elementos prehispánicos, pero que se llevan a cabo dentro de las iglesias, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que a veces las permiten los padres y a veces no, pero que incluso los danzantes buscan la bendición de la iglesia para llevar a cabo estas danzas, ¿no? Entonces se articulan estos sentidos que son sumamente profundos y que están orientando las prácticas de los danzantes, ¿no? Pero a mí lo que más me llamó la atención es que ellos me decían, bueno, sí sabemos que esto es una danza de conquista, porque sabemos que así la han investigado, sabemos que así nos la pueden catalogar, pero para nosotros es una danza bélica, es una danza guerrera, ¿no? Y también es una danza del cosmos. Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo se relaciona esto del cosmos y de la guerra, no? Y entonces, pues yo fui a hacer esta indagación más profunda sobre la cosmogonía mesoamericana, ¿no? Con los mitos nahuas del origen sagrado de la guerra, ¿no? Para el mantenimiento y dinamismo del cosmos en esta, digamos, transición entre lo lunar, lo solar, que también está propio manifestándose en la danza, ¿no? Fíjate qué interesante, porque bueno, como bien dices, para los oaxaqueños una danza tan emblemática para los valles, que no solamente tiene que ver con el folclore, sino todo lo que involucra una expresión artística como esta, ¿no? Llena de cultura. Pero además, de acuerdo a lo que me hace pensar, de acuerdo a lo que tú planteas, aunque utilizas una herramienta metodológica también complicada, porque la hermenéutica no es fácil, ¿no? Para empezar a utilizarla en las investigaciones, que eso creo yo que es una de las cosas muy rescatables o muy importantes de tu artículo, pero además porque nos haces pensar en estos procesos de resistencia, llamémoslo así. Esta resistencia de cultura ancestral que ha perdurado a través de los siglos y que de repente no lo vemos, ¿no? Como nos quedamos con el imaginario de solo la conquista, de solo estos momentos violentos, tal vez incluso aún a través de la evangelización, que no fue nada amable, ¿no? Para el caso de América y México en particular, pero ahí al mismo tiempo, no sé si tú alcanzas a ver ese proceso de resistencia, y en ese proceso de resistencia a la cultura ancestral, de los zapotecos muy concretamente para esta danza, ¿qué elementos se pueden todavía identificar como procesos de resistencia? Por un lado, tú hablas del cosmos, que es lo que te dan, ¿no? Los danzantes, pero ¿qué elementos, cuando hablas de la agricultura, de estos ciclos, qué otros elementos tú podrías identificar ahí? Claro, esto es muy interesante también porque históricamente se han registrado varias versiones de la danza de la pluma como danza de conquista. Y pues las investigaciones que aperturaron este campo, que son sumamente ricas, de Jauregui y Bonfiglioli, ¿no? Encuentran que hay una versión en la que el triunfo es de los indígenas, ¿no? No son los españoles los que triunfan, ¿no? En términos bélicos. Esto es muy interesante, ¿no? Pero al final del día, en esa misma versión,
hay una especie de negociación, por eso la cuestión de cuestionar un poco el sincretismo, ¿no? Como si fuera la imposición hegemónica o el triunfo de la imposición hegemónica de una cultura sobre otra, ¿no? Está esta versión, digamos, proindígena, ¿no? Y la versión que yo trabajo es una versión, pues digamos, proespañola, en términos de que fue escrita por los dominicos, ¿no? Pero que fue también intervenida por los propios poblados indígenas, ¿no? Y esta cuestión de la resistencia a mí me parece que es crucial, ¿no? Porque dentro de las prácticas festivas y rituales de los pueblos indígenas convertidos al catolicismo, ¿no? Podemos encontrar elementos que están presentes digamos, en estas orientaciones de sentido más profundas, ¿no? Y que además también nos hablan de una riqueza del propio cristianismo, ¿no? Más allá de esta cuestión como imposición ideológica en términos eclesiásticos, ¿no? Yo encontré, por una parte, hice la indagación en torno a el momento en que se llevan a cabo estas fiestas tradicionales, ¿no? Que son las fiestas patronales, que son las fiestas del santo patrón, ¿no? Pero que además son estos momentos, en el caso de San Jerónimo Tlacochahuaya, que es la fiesta a San Jerónimo Doctor, ¿no? Que es el 30 de septiembre, ¿no? Es un momento crucial en el calendario agrícola mesoamericano, digamos en el calendario agrícola del altiplano, ¿no? Central, y en este caso también del sur, ¿no? Porque es un momento de transición entre la temporada de lluvias abundantes a la temporada de secas, ¿no? Se está preparando la naturaleza para morir, ¿no? Y es decir, se está también preparando el sol, ¿no? Para empezar su ocaso, ¿no? En este ciclo general, ¿no? De movimiento de los 365 días en los que se está moviendo el sol, ¿no? Y que a su vez, ¿no? Le está dando vida y posibilidad de fecundar y de cosechar el maíz, ¿no? Entonces, estamos en este momento de transición, ¿no? Muy solemne en el caso de Tlacochahuaya, ¿no? Y por otro lado también en la vestimenta de los danzantes, ¿no? Encontramos pues el elemento más vistoso de la danza, que es el del penacho, ¿no? Y que ellos mismos me explicaban, bueno, el penacho es una representación del sol, ¿no? En el caso de los valles de Tlacolula, ellos lo utilizan del círculo completo, ¿no? Y ellos mismos me refieren, es el sol en su cenit, ¿no? Y en el caso, en su punto más alto, ¿no? Cuando se ve más redondo. Y en el caso de los otros valles, es un sol que está por llegar al ocaso o que está en el alba, ¿no? O sea, lo que están ahí representando es este movimiento del sol, ¿no? En relación con las estrellas, que serían los otros danzantes que están presentes, y en relación también con esta figura femenina que es muy ambigua, muy compleja, ¿no? Que está en la figura de la Malinche, o de la Marina Malinche y la Ciguapila, porque tenemos dos en este caso, en el caso de la danza de la pluma, ¿no? Y que se ha pensado, ¿no? Como una representación del sincretismo en términos de la asimilación cultural, ¿no? En una figura realmente de lo femenino muy complicada, ¿no? Que la han querido significar hasta cierto punto pasiva, ¿no? Pero que es un agente de transformación en esta transición crucial, y por algo está tan presente en esta danza y tiene su momento de baile también, en una danza además eminentemente pues, masculina, ¿no? Ajá. Sí, de hecho tú sobre esa figura femenina hablas más bien como una figura también hasta cierto punto conciliadora, ¿no? Sí, claro, porque pues fue intermediadora al final, claro, al final del día en este proceso, ¿no? Fue además traductora, ¿no? Y en esta cuestión de la traducción tenemos que entender también que está transmitiendo, ¿no? En términos de los usos del lenguaje, ¿no? Pues las significaciones de la situación del mundo en transición, ¿no? Tanto para los españoles como para los pueblos originarios en el contexto de la conquista, ¿no? Fíjate, y bueno, ahora con respecto a este trabajo etnográfico que dices que hiciste, ¿cuánto tiempo te llevó? ¿Cómo te acercaste con los danzantes? ¿Y qué identificas tú todavía? ¿Por qué, digamos, tienen todavía esa inquietud, ese entusiasmo de seguir participando en estas expresiones? Claro,
Pues el acercamiento con ellos, pues ahorita la tecnología no lo perdura muchísimo, fue a partir de sus redes sociales. Que yo pude contactar con ellos y muy amablemente me recibieron en la comunidad, ¿no? Un poco también lo resalto porque, insisto, es una danza masculina, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también hay que entender la posición de género de la investigación, ¿no? Que puede ser, que te puede aperturar, pero también te puede complicar, ¿no? Y afortunadamente yo tuve una recepción muy respetuosa por parte de ellos. Se interesaron en cómo yo les planteé la investigación, ¿no? Porque yo quería que en un primer momento pues conocer su experiencia, y esta pregunta que realizas que es crucial, ¿no? De por qué es que llevan a cabo la danza, ¿no? ¿Por qué es que lo siguen realizando, ¿no? Y por qué lo llevan a Guelaguetza, ¿no? El acercamiento fue con motivo de Guelaguetza, pero pues también me di cuenta que más allá de ser una fiesta turística, folclórica, ¿no? En la que se beneficia pues unos cuantos nada más, ¿no? Realmente hay beneficios no económicos sino de otro tipo para las comunidades, ¿no? Y es que se incentiva a partir de la participación en Guelaguetza en los pueblos, no desde las autoridades que la organizan, sino desde los pueblos, otra forma de resistencia, además también a la mercantilización de la cultura, ¿no? Se incentiva el rescate o la reapropiación de sus fiestas tradicionales y sus diversos procesos de simbolización, en los cuales yo identifico la danza, la música, la vestimenta e incluso la alimentación, ¿no? Entonces, esta también participación en la fiesta, ¿no? En la Guelaguetza, ha llevado a que muchos jóvenes se interesen por cómo es que se llevan a cabo estos procesos de participación, ¿no? Y se vuelvan realmente agentes de la transmisión de sus tradiciones en las comunidades, ¿no? Es algo realmente positivo que ha incentivado la Guelaguetza, ¿no? Y que además ha permitido también un intercambio generacional entre la gente pues que conoce las tradiciones, estoy hablando de los ancianos, ¿no? Con los que platican los jóvenes, ¿no? Y pueden hacer estos intercambios de saberes y formativos, ¿no? En el caso de Tlacochahuaya particularmente, ¿no? Es una danza que rescataron alrededor de los 80s, 90s, ¿no? Y ellos sí tenían su primera intención como religiosa, ¿no? O sea, presentarse como una danza de promesa, ¿no? Para el santo patrón, ¿no? Y después se interesaron por la difusión cultural que pueden obtener en la Guelaguetza, ¿no? Y actualmente es maravilloso, en este caso particular de Tlacochahuaya, ellos están transitando, ¿no? En esta generación de adultos que ya son unos, de verdad, coyotes viejos de la danza, ¿no? A jóvenes que se están interesando, principalmente jóvenes con relaciones de parentesco, de las personas que, digamos, hicieron el rescate y que proyectaron la danza a través de la Guelaguetza, ¿no? Pero también se ha aperturado a las relaciones de vecindad, ¿no? Es decir, dentro de la comunidad, de jóvenes que se interesen en participar en la danza, más allá de estas relaciones de parentesco, para el rescate de las tradiciones que sí tienen en la familia uno de los núcleos centrales que motiva esta memoria colectiva. Pues muchas gracias, María de la Luz Maldonado. Se nos va agotando el tiempo, pero como ven, esta es la idea, ¿no? Que no solamente se vea, tú bien lo dices, también he sido, digamos, partidaria de esta idea de que si bien a través de la Guelaguetza se han mercantilizado muchas culturas, muchos procesos ahí culturales, también estoy de acuerdo contigo totalmente por lo que escucho de los pueblos. O sea, hay una necesidad y un interés muy profundo de participar, por lo que tú misma decías, por este posicionamiento que se le da a sus tradiciones culturales. Y eso yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta en estos procesos de resistencia muy oaxaqueños, que no solamente tienen que ver con otros procesos sociales, sino también con este proceso cultural. Entonces, pues te agradecemos muchísimo el haber compartido esta experiencia y estos hallazgos de tu investigación. Nada más recordar a quien nos está viendo que este es un artículo que nuevamente voy a mencionar el título: Ritmo del Cosmos, danzan los hombres, una mirada hermenéutica a la danza de la pluma. Lo pueden encontrar en Cuadernos del Sur, en la revista que está en digital. Solo recordarles que es de 3 instituciones, de la UAPJO,
Ciesas y Elina Centro Oaxaca. Los tres, por cierto, de los autores que tú mencionaste, Alicia Barabás y Bartolomé, pues son parte de nuestro consejo editorial, y pues los invitamos a revisar a quienes estén interesados sobre estos hallazgos que van más allá de la folclorización de las culturas. Te agradecemos mucho, no sé si quieras cerrar y despedirte con algún mensaje, María de la Luz. Nuevamente agradecer el espacio, el interés, la amabilidad con la que nos han permitido compartir estas ideas y justo, ¿no? Pensar, quizás lo último que quisiera decir es pensar y escuchar desde las voces de los actores, ¿no? Y también permitirnos que las imágenes, en este caso de la danza particular, que las imágenes, movimiento, nos hablen, ¿no? A través de la experiencia de los danzantes, ¿no? Pues como ven, esto es lo que se hace en la investigación científica, en este caso social y antropológica, y pues lo seguimos esperando a través de Regeneración en Ciencia y Realidad. Y que pasen buena tarde. Gracias, María de la Luz. Hasta luego.